Tecnoelectronic les da la bienvenida al canal de reparación de electrodomésticos. Les habla Fernando Giraldo Parra de Tecnoelectronic. Los invito a suscribirse a mi canal, donde podrás aprender a reparar electrodomésticos en casa. Espero que cada video sea de su agrado. Buenas tardes, alumnos. Venimos con el tema sobre hornos eléctricos. Aquí tenemos un horno de la marca AC. Marca C. Aquí tenemos la parte de control. Te lo explicaré. Tenemos el pulsador, que es para encender el bombillo. Aquí está marcado el bombillito. El horno tiene un bombillo para cuando estemos horneando, prendemos el bombillo y por este vidrio podemos observar cómo está la torta o lo que estamos haciendo. El bombillo está en la parte de atrás. Aquí lo vemos. Ese bombillo es un bombillo ahorrador, ese no nos sirve, lo metí para hacer pruebas. El bombillo tiene que ser un bombillo incandescente, por lo general de bajo vatiaje, viene 20, 25, 30 vatios. El bombillo debe ser acorde al voltaje del horno. En placa nos damos cuenta qué voltaje maneja y más o menos la corriente para saber qué calibre le vamos a meter a nuestro horno. Aquí podemos ver la placa. Nos dice que es de la referencia HZBP, voltaje 240, potencia eléctrica 2260. Acuerden que con esa potencia y el voltaje podemos obtener la corriente. Dividimos los 2260 dividido 240 y nos da la corriente. Y de acuerdo a esa corriente es que vamos a escoger el calibre. Nos da un promedio más o menos 2260 dividido 240, un promedio como casi de 9 pasaditos amperios. O sea que con esta estufa la podemos alambrar con un número 14 siliconado. Anteriormente se alambraban en calibre 14, pero alvestado. Ese alambre ya está saliendo en el mercado. Como sabemos, el asbesto es malo, entonces se maneja un cable siliconado. Luego aquí tenemos el switch. Es un switch de 3 calores, similar al que manejamos en las estufas, pero la perilla ya sería con una marcación diferente. Donde es arriba abajo sería el alto, donde es abajo sería el medio y donde es arriba sería el bajo y apagado. Lo único que cambia es la perilla. Sigue siendo un switch de 3 calores. Sigue hablando por el lado contrario. Switch de 3 calores. Ahí lo podemos observar. No sé si se ve bien porque como me toca tener el celular moviéndolo para que no poca luz. Ahí lo vemos, ahí enfocó. Switch de 3 calores. Vemos LL432. Entonces esa parte ya la conocemos. Aquí vemos el termostato. Vemos que tiene 2 terminales. Se chequea igual al de una plancha. Ahora más tarde les enseñaré cómo chequean todo esto. Y vemos un bulbo, un alambre que sale. Coge este trayecto. Y vemos. Y ingresa a la parte de atrás del horno. Aquí lo podemos observar. Ese bulbo es el que nos va a controlar la temperatura desde aquí. Desde esta parte. Nosotros escogemos la temperatura. Va desde 80 hasta 100, hasta 290. Escogemos la temperatura y ese bulbo, cuando se recoge el calor, es el que va a encargar de sensarnos la temperatura. Tenemos un piloto o neón de visualización para indicarnos cuando el horno está apagando y prendiendo. En la parte de abajo tenemos una resistencia tipo tubular, que la vemos. Tiene 2 orificios de atrás por donde sale. Y tenemos la resistencia de arriba. Estas resistencias 220 son más económicas. En caso de que nos toque de pronto el horno no hay 220, tendríamos que cambiar las resistencias. Y de pronto cambiar a número 12 del cableado. Porque ya las resistencias a 220, la estufa empezaría a consumir más potencia. Puede pasar de 3000 vatios, necesitaremos un número más grueso. Y vemos el bombillo, como les decía atrás, el bombillo tiene que ser incandescente. Esos ahorradores no sirven porque se derriten. Un bombillo que sea con filamento, como los viejitos, entre 20 y 30 vatios. Es un bombillo pequeño. Entonces ahí vemos las partes. Tenemos el cable de alimentación.
cable de alimentación, tenemos el cableado. Este cableado no es siliconado, es un cableado donde hacemos prácticas, porque esto no lo sometemos a temperatura. Y en la parte de atrás veremos el socket del bombillo y las conexiones que vienen atrás a las resistencias. Entonces aquí tenemos las partes de nuestro horno. Estos hornos vienen empotrados a alguna cosa. Aquí tienen los tornillos. Cuando vamos a realizar un horno tenemos que retirar los tornillos desde estos puntos para retirarlo, jalarlo y desconectar el cable de alimentación. El diagrama. Les voy a dejar un diagrama aquí rápidamente para que nos volvamos a acordar y vean que los chequeos que se realizan son muy sencillos. Si tú tienes todas las nociones de los temas que yo te he dado, de fogón, todo eso, hacemos estas partes para acá para que no me estorben. Con esas nociones básicas te vas a defender. Entonces vamos a dejar aquí el diagrama para que miremos. Entonces tenemos una resistencia de arriba, otra de abajo, tenemos un switch de 3 calores, una marcación de 2, 3, 4 y tenemos una con L, L, L. Tenemos el termostato, tiene 2 terminales, tiene un bulbo, ahora lo dibujamos. Ese bulbo va dentro del horno para sensar la temperatura. Bulbo sensor, resistencia arriba, resistencia abajo, resistencia abajo. Tenemos un piloto neón que es el que nos visualiza si el horno está prendido. Piloto. Tenemos el cable de alimentación. Vamos a dejar el cable. Cable de alimentación. Esta resistencia es a 220 el horno AC. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectar el termostato. Del termostato tiramos al switch, hacemos un puente y aquí empezamos a conectar 4 a la resistencia de abajo, 3 a la resistencia de arriba, y aquí nos venimos con un cable, un común para las 2 resistencias. Nos falta dibujar el switch del pulsador del bombillo de... Este es el termostato. Pulsador de bombillo. Tenemos por aquí, vamos a dejar el bombillo para hacer la conexión. Bombillo para mirar si las cosas adentro están... Entonces el bombillo tenemos que pegarlo de acá. Y aquí este mismo cogemos una aquí y nos regresamos al bombillo para cuando presionemos, aquí le llega uno y está el switch la limita. Entonces ahí tenemos ya nuestro bombillo instalado. Vamos a instalar el piloto. El piloto se pega del 2, que en los 3 calores está siempre cerrado, para que cuando esté apagado no nos prenda, sino en alto, en arriba abajo, abajo y arriba, y en apagado también esté apagado. Y tenemos que pegarlo de aquí, que es la línea contraria. Ahí quedaría nuestro diagrama. Entonces la resistencia de 220 nos midieron 48 ohmios, o las chequea con lámpara serie. El switch de 3 calores, ya sabemos cómo chequear, ya les mostré. El termostato, chequeamos continuidad, que prende y que apague. El switch también, usted lo hace un chequeo y presiona que debe cerrar el cable y el bombillo. Entonces los chequeos que yo les individuales aquí, los pueden elaborar en el horno colocado. Apague el switch,
y venga y chequee aquí, 48 ohmios, 48, meta lámpara serie con el desconectado aquí, serían los 48 y 48. Switch de 3 calores, si está fallando, si es recomendable desconectarlo para hacer las pruebas. El termostato no necesita desconectarlo, o le puede quitar las terminales y chequearlo ahí montado, y lo gradúa y debe prender y apagar. Este switch también, usted le coloca ahí el multímetro y lo hunde y debe pitar. O con la lámpara serie y el cable. Entonces, este es el chequeo que se deben de realizar en los hornos eléctricos. No es complicado, ya manejamos las bases de switch, el termostato se chequea igual al de la plancha, debe prender y apagar. Las resistencias, ya vamos a chequear resistencias. Acuérdese que las de 220 marcan 48 ohmios a 50, si le marca un valor de 20, todos son a 110 voltios. Y el piloto neón, que es el que nos muestra si el horno está apagando, está prendiendo. Entonces espero pues que haya sido claro. Nos vemos en el próximo video.